permiso, diputada presidenta, todo es que el texto de la iniciativa completa fue publicada en la Gaceta y circulada. Solicito se inserte en el diario Los Debates tal cual fue presentada. El sistema tributario en nuestro país versa en principios de justicia tributaria contemplados en la Constitución que se deben de acatar en la creación o modificación de los impuestos que se impongan a los contribuyentes, así como en los casos en donde se establezcan cualquier tipo de excepciones a los mismos que en la propia legislación, todo ello para llegar al marco de una verdadera justicia tributaria. De lo contrario, de no seguirse por dichos principios, diríamos el origen a impuestos viciados por una inequidad y desproporcionada recaudación tributaria en perjuicio de los contribuyentes y al final resulte en un impuesto inconstitucional que nos lleve a dejar de captar ingresos para cubrir los gastos públicos en cualquier esfera de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, y con ello un daño a las haciendas públicas que impidan la satisfacción de las necesidades colectivas y de los servicios públicos que demanda la sociedad. Los principios de justicia tributaria que deben de observarse de acuerdo a nuestro marco normativo y a los que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los siguientes: legalidad tributaria, que establece que todo tributo debe estar previsto en la ley, con lo que se obliga a que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y en general los elementos esenciales se encuentren previstos en una ley, siendo importante que la misma norma sea comprensible para cualquier persona de entendimiento ordinario, con el objeto que los contribuyentes tengan certeza sobre la manera que habrán de cumplir con sus obligaciones fiscales. Equidad tributaria radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a impuesto causado, exenciones, deducciones permitidas, plazo de pago, entre otros, por lo que todo contribuyente de un mismo impuesto debe guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, obligando a que no exista distinción entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin que para ello exista una justificación objetiva y razonable. Proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos pasivos deban contribuir en función de su capacidad contributiva, entendiéndose como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, por lo que el gravamen, para que sea considerado proporcional, debe ser congruente con la capacidad contributiva de los sujetos. En este orden de ideas, encontramos en el Código Financiero para el Estado de Coahuila el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el cual establece en su artículo 49 que es objeto de dicho impuesto la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, construcciones, y así como en las construcciones adheridas al suelo que se ubiquen en los municipios del Estado de Coahuila. Y en su artículo 50 establece las formas en que opera dicho impuesto para tratarse de una adquisición, por lo que en este caso nos referimos en lo específico a la fracción sexta, fusiones y escisiones de sociedades, recordando que todas las variantes de la captación de este impuesto ISAI representa una fuente importante de recursos para sufragar los servicios y gastos públicos que requieren los municipios en su quehacer diario para cumplir con su mandato constitucional. Recordemos que las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos son de diferente índoles, principalmente viven los municipios de las participaciones que son del gobierno federal en base a los convenios de coordinación fiscal, que esa es su principal fuente de ingresos, el predial, y el otro más importante es el impuesto del traslado de dominio. El artículo que se pretende derogar establece lo siguiente: se entiende que no hay adquisición en los siguientes casos: fracción primera, en la escisión, y en la fracción segunda, la fusión. Atendiendo las condiciones establecidas en ambos supuestos, de lo anterior resulta una contradicción, ya que en el artículo 50, fracción sexta del Código Financiero para los municipios de Coahuila establece
que se entiende por adquisición las que se deriven de una fusión y escisión de sociedades. Por lo tanto, son causantes del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y por la otra parte del artículo 51, fracción primera y segunda de este mismo código, se establece que existe la adquisición por la causación del impuesto en escisiones y fusiones de sociedades cuando se den ciertos requisitos por demás irrelevantes. Así las cosas, ante dichos actos jurídicos existen bienes inmuebles cuando se da la adquisición de los mismos, por lo que se estarían obligados a tributar en dicho impuesto y contribuir al gasto público como lo realizan todos los sujetos pasivos de dichos impuestos que adquieren un inmueble en nuestro estado de Coahuila en los términos del artículo 50 y demás relativos que regulan este impuesto en el Código de Mención. Por lo que dicha excepción establecida en el artículo 51 redunda en un impuesto que violenta el principio de equidad y proporcionalidad tributaria que debe de regir toda clase de tributo. Podemos advertir de la simple lectura del artículo 51, fracción segunda del Código Financiero para los municipios del estado de Coahuila y Zaragoza, donde se establece que no se entiende como adquisición para efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando existe una fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con la fusión se encuentre al corriente del pago de los impuestos estatales y municipales. Dicha disposición también contraviene los principios de equidad y de proporcionalidad tributaria, que en vía de ejemplo estaríamos hablando de una simple compraventa en la que si una persona física adquiere un inmueble a otra persona o al comprar los derechos de copropiedad o condominio de otra persona física y que por el simple hecho que estuviera al corriente en sus impuestos estatales y municipales, sin precisar cuáles impuestos se refiere dicho artículo, esa simple circunstancia quedarían exentos en el pago de esta contribución, por lo que resulta también dicha fracción segunda inequitativa y desproporcionada entre los sujetos pasivos de un mismo tributo, lo que en tales condiciones debería recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación y que dichos contribuyentes ante un mismo impuesto deban guardar una situación de igualdad frente a la ley, de lo que se establece y se regula. Por lo que dicha desventaja de las personas físicas en relación con las personas morales ante la ley, ante el mismo tributo y circunstancias, resulta un impuesto viciado de origen por la excepción que prevé las mismas normas que pueden ser atacados ante los tribunales por motivos de constitucionalidad. Por lo antes mencionados, consideramos necesaria y fundada la derogación del artículo 51 del Código Financiero para los municipios de Coahuila, ya que crea una inequidad y sobre todo podría causar daños irreparables a la hacienda municipal, ya que el impuesto sobre adquisición de inmuebles es una de las principales fuentes para poder hacer frente a las demandas de servicios primarios en los municipios de Coahuila. Es cuanto, diputada presidenta.